Hola amigos, bienvenidos a esta emisión especial de El pez por la boca. ¿Saben por qué especial? Porque tenemos una noticia exactamente así, especial, especialísima y ya la estamos viendo en pantalla. Estamos leyendo realmente un notición. Cuando yo vi esto, digo, esto tenemos que hacérselo saber a la gente. Y le propuse entonces aquí a Alejandro César Biondini, apoderado del partido Frente Patriota, que nos diera detalles sobre esto desde la cuestión jurídica, lo que significa para la política argentina este reconocimiento público, nada menos que proveniente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Cómo Así te va, es. Ale? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bueno, saludos a toda la Y audiencia y bueno, gracias por esta edición especial, que creo que el objetivo todo, sobre todo es quitar algunos mitos o algunas mentiras que se han dicho en los últimos años al respecto de esto y que bueno, que este fallo de la Corte Suprema ha venido también a terminar con esos mitos que hoy en algún punto el diario La Nación, en este día lunes, 28 de septiembre, como que intenta reincidir y bueno, está bueno que lo hagamos desde la Radio 94, que aclaremos algunas situaciones. bien, adelante entonces. Lo primero que tengo para preguntarte es lo siguiente. Ya hubo una noticia muy parecida a principios de año, a principios del 2020, y nosotros decíamos, bueno, tenemos que darle difusión a esta novedad. Justamente se hablaba de la restitución de los fondos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que trae de nuevo esta noticia? Por empezar, en mi opinión, antes había salido en un medio del interior y muy chico. Hoy día es nada menos que La Nación. ¿Por qué? Sí. No, la situación fue la siguiente. El 18 de febrero de este año, lo que hizo la Suprema de Justicia, mediante el voto abrumadoramente mayoritario de sus miembros, 4-5, determinó, como bien decís vos, el término es correcto, la restitución de los fondos en favor del Frente Patriota, en ese momento Frente Patriota Bandera Vecinal, de las elecciones del 2017 para la impresión de boletas. Eh, Después que, digamos, la Corte Suprema emite ese fallo, y ese fallo lo que indicaba era que hacía lugar a un recurso que había interpuesto en su momento el partido, fines del año 2017, contra un fallo denegatorio y confiscatorio emitido por la Cámara Nacional Electoral. Entonces la Corte Suprema hizo lugar a nuestro reclamo y le ordenó a la Cámara Electoral que dictara una nueva sentencia haciendo lugar a nuestro reclamo. Entonces, bueno, después cayó, digamos, por qué se atrasó y recién se da el fallo del que estamos hablando en septiembre del 2020, o sea, varios meses después. Bueno, eso se produjo porque el 18 de febrero se emitió el fallo de la Corte. Quiero destacar que, como decís, salió en muy pocos medios. El único medio, digamos, capitalino en el que salió fue el Diario Popular, que lo destacó. El resto de los medios no habló del tema. Y después eso pasó, se giró de vuelta a la Corte, a la Cámara Nacional Electoral, a la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral, como fue la que emitió el fallo original y no podía volver digamos, no podía revocarse y volverse a emitir otro fallo, lo que hizo fue convocó a 3 conjueces de la Cámara Civil para que se integren como nuevo tribunal y dicten un fallo, digamos como se suele decir, con arreglo a lo determinado, a lo fallado, a lo sentenciado por la Corte Suprema. En el medio de esto tuvimos evidentemente la cuarentena extendida, que duró desde el 19 de marzo en la capital federal hasta, bueno, principios de agosto, o sea que recién ahí se retomó un poco el impulso judicial, y bueno, producto de eso pasó agosto y a fines de septiembre surge este fallo, específicamente el día viernes, 25 de septiembre, donde la nueva integración, o sea, este tribunal ad hoc, digamos, creado para esta situación, determinó, digamos, un fallo conforme al ordenado por la Corte Suprema, que es la restitución de los fondos confiscados en su momento por el gobierno para el frente electoral que en ese momento se llamaba Frente Patriota Bandera Vecinal de la provincia de Buenos Aires. Ahora, que yo sepa, Alejandro, las boletas se publicaron, se imprimieron y todo. Las ¿De dónde, boletas, sí,
¿De dónde salió esa plata? Porque yo me acuerdo que con muy, pero muy mal animadversión, para no usar una mala palabra, un periodista llamado Malnati, que parece que hace honor a su apellido, este, dijo que nada mejor que fundar un partido para hacerse millonario. Me parece terrible, porque eso, te aclaro una cosa, Ale, un alumno mío me dijo, ah, son los que fundaron un partido para esto, cuando yo le hablé en ese momento de bandera vecinal. ¿Qué tendrías para decirle? No Malnati, sino, por ejemplo, a este muchacho que por ahí nos está escuchando, pero él representa a una gran cantidad de gente que fueron influenciados por esa noticia muy, pero muy mal dada desde los medios. No, hay un punto que quiero aclarar. Mira, mi padre es una persona que la verdad que lo que tiene son muchos códigos y en muchas ocasiones, la verdad que ha recibido ataques y después hay cuestiones que él prefirió guardar en la reserva y yo eso lo respeté, pero creo que es un momento interesante para hablar de esto. Esa nota que hizo Malnati, el periodista Daniel Malnati, él es abogado, cuando él vino en su momento a hacer la nota a Casa Patria, nosotros tuvimos un diálogo previo con el productor de él, con el productor de Canal 13, del noticiero Telenoche. Él después se Ajá. apersonó, vino, lo notamos que había venido con un ánimo un poco extraño, agresivo, la nota fue una nota ciertamente agresiva, pero después, incluso, yo esto lo comento ahora, ya digamos para mí prescribió, así que lo puedo comentar, incluso el propio productor, hasta el camarógrafo de él, no estaban de acuerdo con el contenido tal como se había manejado esa nota. Fue una Qué nota, interesante. esto que lo cuento ahora lo cuento y lo puedo contar con fundamento. Y esa noche, después que se emitió la nota, Daniel Malnati, y esto lo quiero destacar, digo, para mí fue un buen gesto, digamos, por lo menos a nivel personal, él se comunicó, le pidió al productor nuestro número de teléfono, bueno, el productor tenía mi número, se comunicó conmigo, pidió hablar con mi padre, y Malnati estuvo hablando 30 minutos con mi padre y a ver, en cierta forma le pidió disculpas por esa nota, porque él lo que le contó fue que él reconoció que el tono de la nota estuvo desubicado y que en cierta forma dio a entender de que a él lo habían mandado a hacer esa nota. ¿Está bien? O sea, como que esto sucede mucho en el periodismo. A veces los periodistas tienen que poner la cara por las corporaciones y en el caso de Sí. Magnati fue así. Yo esto lo cuento ahora porque pasó el tiempo, la gente, esto, vuelvo a decir, no lo sabe porque lo sabemos los que estuvimos allí, y sucedió exactamente. Por eso 2 años después, cuando lo crucé ahí a Malnati, cuando fue el cierre de listas de las elecciones presidenciales del 2019, lo saludé bien, digamos, ¿no? O sea, obviamente que ahora, yendo a tu pregunta, se generó una sensación totalmente equivocada. Y yo quiero Bien. arrancar, si vos me permitís, Marcelo, creo que para que la gente entienda qué es lo que pasa con el sistema electoral argentino, es un resumen de 2 minutos, pero que me parece que es sumamente útil para que la gente entienda qué es lo que pasa con las elecciones. Nosotros, Adelante, por favor. gracias. Nosotros desde el año 83 al año 2009 tuvimos un único sistema electoral, un sistema electoral donde los partidos definían sus elecciones internas por sus propios medios, es decir, utilizando sus propios recursos en sus propios locales. De esas elecciones internas surgían sus candidatos e íbamos a elecciones como todos los partidos, ¿no? Así fue, por ejemplo, nuestra primera elección con el Partido Alternativa Social, que es el antecedente directo de lo que es ahora Frente Patriota, y así fue la cuestión. El año 2009, fines del 2008, mejor dicho, fines del 2008, el kirchnerismo impulsó una gran reforma electoral que incluyó varios puntos en los cuales modificó toda la forma eleccionaria que existía hasta el presente. Una de las cosas que introdujo fueron las famosas elecciones primarias, las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales los partidos tenemos que ir en una fecha específica todos juntos a una elección, que es una elección en sí, es una doble elección, porque es una elección que es como igual a la original, solamente que en esa elección se definirían los candidatos de las líneas internas de los partidos. El debut de las PASO
se hizo en el año 2011. Pero como la verdad que nadie entendía muy bien cómo funcionaba eso, en el 2011 las presidenciales, incluso, no sé si algunos son memoriosos o les gusta la política y lo recuerdan, incluso hubo un problema porque Duhalde y los Rodríguez Sá hicieron unas PASO, que fue un desastre porque iban provincia por provincia, medio imitando el sistema estadounidense, eso no terminó siendo legal, bueno, se pelearon al final, por supuesto, bueno, fueron cada uno por su lado, y las PASO del 2011 pasaron así, digamos, no hubo internas en esas elecciones simplemente porque ningún partido político las había entendido concretamente. En el año 2013, que fueron elecciones legislativas, ahí sí, algunos partidos, especialmente el macrismo y el kirchnerismo, hicieron uso y abuso de las PASO. ¿Por qué? Porque, bueno, comenzaron a plantear un montón de internas, pero, a ver, uso y abuso, quizás no tan abuso, es decir, se planteó una cantidad de elecciones internas que ellos tenían que resolver, y en ese sentido las fueron resolviendo, digamos, mediante estas primarias. El espíritu de la ley, lo que dice la ley, es que le correspondía a cada partido, por participar de las PASO, el financiamiento de las boletas electorales por lista. Eso lo dice la ley, no es que lo dice el Frente Patriota, ni Cambiemos, ni lo dice la ley. En ese momento la Dirección Nacional Electoral se negó, dijo que no, que eso no era así, y la que inserta el planteo legal es Elisa Carrió. Es Elisa Carrió con el Frente UNE. Ella fue la que introdujo el planteo. Seguida de ella vino un sector del macrismo y partidos de izquierda, todos juntos planteando lo mismo. Bueno, ese caso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema le da la razón a Elisa Carrió que se tenía que financiar una boleta por lista interna. Un punto importante, ¿quién fija el costo de la boleta? ¿Lo fijan los partidos? No, lo fija el Estado. ¿Cómo lo fija el Estado? Por una resolución que se hace en los primeros meses del año electoral en curso. La Cámara Electoral se contacta con las 3 o 4 firmas, digamos, imprenteras más importantes del país, se acuerda un presupuesto, se fija un precio promedio, y es la Dirección Nacional Electoral, o sea, el Estado argentino, quien fija el valor de la boleta, ¿no? Claro. Si un partido, digamos, va a una imprenta y le dice, no, no sé, se fijó el valor en 100 pesos, y le quieren cobrar 120, bueno, ya es un problema del partido político. O sea, el Estado paga lo menos, no lo más, ¿está bien? Paga lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de lo que se establece en el cuerpo de imprenteros, vuelvo a decir, las firmas del país. Bien, hasta ahí estamos bien. En el año 2013 sucedió eso, la Corte Suprema falló y surgió eso. En el año 2015, ya digamos, como las internas ya estaban como, las PASO estaban como instaladas en el colectivo político, varios partidos políticos que participaron las utilizaron. Por ejemplo, en ese momento el Cambiemos, el macrismo, utilizó las PASO para resolver su interna presidencial. Presentó 3 listas presidenciales. En el caso, por ejemplo, el Frente de Izquierda hizo 2 listas presidenciales. La lista de Del Caño y la lista de Altamira, que fue la famosa pelea dentro de la izquierda. Evidentemente, volvió a surgir el planteo y la DINE de vuelta había dicho que no correspondía pagar por lista, sino que era por partido político en las PASO. Todos los partidos presidenciales, encabezados por el macrismo, también el kirchnerismo con sus internas provinciales, la izquierda y un montón de partidos más, volvieron a reclamar, basados en el fallo de UNEN de Elisa Carrió de la Corte Suprema, y la Corte Suprema volvió a indicar que correspondía esa situación. Bien, o sea que tenemos 2 años. Tanto en el 2013 como en el 2015, nuestro partido, que en ese momento era Bandera Vecinal, participa de las elecciones y nosotros no tuvimos la necesidad política de utilizar las PASO. O sea, fuimos con lista única, Perfecto. Llega el 2017, el Frente Patriota se constituye como una alianza en la provincia de Buenos Aires, una alianza entre el partido Bandera Vecinal y el partido Gente en Acción. O sea, en ese momento éramos 2 partidos políticos. En esas circunstancias, bueno, la alianza, sí, No como lo que dice La Nación, que dice Frente Patriota Bandera Vecinal. Eso ya
No, caducó en sí, la noticia. era el nombre de en ese momento, era una alianza electoral, era Frente Patriota, Bandera Vecinal. Ahí Entonces, está. ahí sí fuimos, en ese distrito. Ahora, nosotros nos presentamos tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires. En la capital federal fuimos como partido, bandera vecinal, presentamos lista única, no hubo problema. En ese año 17, la alianza había incorporado una serie de dirigentes extrapartidarios. Y bueno, esos dirigentes querían tener su participación, querían tener su protagonismo, tenían sus estructuras propias, cada uno venía de diferentes experiencias, algunos venían de lo que había sido el PAUFE y el MODIN, otros venían del peronismo, otros venían del vecinalismo, Gente en Acción tenía su propio candidato y Bandera Vecinal tenía su propio candidato. Había otros dirigentes rurales, etcétera, etcétera. Bueno, para definir esta situación, había una herramienta, la herramienta estaba en la ley, y la herramienta eran las PASO. Entonces nosotros lo que determinamos fue, bueno, había una lista de unidad en la cual Alejandro Carlos Biondini, candidato a diputado nacional, y acompañándolo para tener una representación completa de los sectores que pertenecían al Frente Patriota Bandera Vecinal, se integraron 6 listas, cada una con su propia característica, su propia personalidad y su propio, digamos, hasta origen geográfico dentro de la provincia de Buenos Aires. Bien, presentamos las listas normalmente, como correspondía, no éramos el único partido, hubo partidos que presentaron 6 listas, 7 listas, 2 listas, en Entre Ríos, por ejemplo, el macrismo presentó 8 listas, en Tucumán el kirchnerismo presentó 6 listas, en Santa Fe, bueno, hubo partidos que presentaron 10 listas internas, pero eso no venía por un hecho, digamos, como le quiere decir, a ver, un hecho económico, no, es un hecho político. El precio lo fija el Estado, el precio de cada boleta lo fija el Estado. Y la vida interna de cada partido la tenemos que resolver por ley, mediante las PASO. Te escucho, Marcelo, porque me hiciste un alto. No, no digo que venía de arriba, del Estado, no es de la platita de acá, digamos. No, 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 no. La DINE aparte fija un presupuesto, esto es así, la DINE fija un presupuesto. Nosotros siempre planteamos que las primarias no eran necesarias, que no resolvían la Claro. cuestión, pero lo que pasa es que si vienen afiliados y plantean queremos internas, bueno, uno con una vida orgánica interna tiene que darle esa interna. De hecho, le sucede a todos los partidos políticos, y esto es muy importante aclararlo, insisto. Ahora bien, hay una situación interesante desde el punto de vista de cómo es la interna jurídica. Cuando se hace el planteo, bueno, se hace la presentación, todo eso, hasta ahí no hubo ningún problema. Después hay una operación de prensa desde el diario La Nación. El diario La Nación saca un informe justamente indicando y puntualizan sobre el Frente Patriota Bandera Vecinal. El macrismo que utilizó ampliamente las PASO y conocía perfectamente esta situación, también salió a atacarnos. Curiosamente, quiero decirlo, el Ministerio del Interior, o sea, hay una Dirección Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral depende del Ministerio del Interior, orgánicamente. El Ministerio del Interior tiene una Dirección de Asuntos Jurídicos. La Dirección de Asuntos Jurídicos, en enero del 2017, enero-febrero del 2017, había emitido un dictamen interno, porque el Estado le había preguntado, el gobierno le había preguntado, bueno, vamos a tener esta situación en las PASO, los partidos van a plantear internas, ¿corresponde pagar por lista o corresponde pagar por agrupación? La Dirección Nacional, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior emitió un dictamen que dijo no, corresponde pagar por lista. Es lo que corresponde, hay un fallo de la Corte Suprema, eso no se discute. Perfecto. Llegamos a unos días, un mes antes de la elección, el partido ya había, las listas habían sido oficializadas, las boletas habían sido mandadas a ser impresas, ya estaba todo listo, vuelvo a decir, estaba todo listo, todos los partidos estamos, y sale la nota de la Nación, sale la DINA diciendo no, no corresponde, no corresponde, bueno, se hace un planteo jurídico. Nosotros, como todos los partidos políticos que estaban participando en esas elecciones y teníamos paso, hicimos una presentación judicial, presentamos un recurso ante la DINE, ese recurso se eleva a la Cámara Nacional Electoral para que lo resuelva, y quiero destacar, vamos con datos que no se saben. Uno,
opina, emite su dictamen, el fiscal, el procurador fiscal, el jefe de los fiscales electorales, que es el doctor Dilelo. Dilelo, que no es un fiscal amigo, o sea, Dilelo en los años 70 militó en agrupaciones subversivas, más específicamente en el ERP. Y Dilelo fue uno de los grandes, digamos, proscriptores, en este caso, de mi padre. ¿Está bien? O sea, no estamos hablando de una personalidad que pueda acusársela de pertenecer a alguna suerte de extrema derecha, muy por el contrario. Pero Dilelo emitió un dictamen donde dijo, corresponde hacer lugar al reclamo, no solamente del Frente Patriota, sino de todos los partidos que se habían presentado y que justamente pedían este tema de las bolitas. Bueno, ahí, ¿quién tiene que resolver? La Cámara Nacional Electoral. ¿Qué hace la Cámara Nacional Electoral? La Cámara Nacional Electoral tiene una particularidad. Es un tribunal que está integrado por 2 personas, lo cual es una contradicción y es ilegal que esté integrado por 2 personas. ¿Por qué? Porque si no se ponen de acuerdo entre ellos, no hay un tercero que resuelva. De las 2 personas, uno de los que le integra es el doctor Dallavia. Dallavia, yo quiero aclararlo, Dallavia tiene un serio problema con nuestro movimiento desde hace muchos años. En el 2006 él hizo un discurso cuando ingresó como un numerario en una organización de estas de superficie filomasónica que hay en Buenos Aires, dio un discurso donde, bueno, se manifestó muy agradecido por que lo hayan incorporado como cofrade o como le digan en esa asociación, bueno, numerario, y en su discurso él dijo que uno de los grandes logros en su vida como juez había sido bloquear la carrera política de Alejandro Biondini, ¿no? Eso fue, lo digo, está el discurso grabado, digamos, Sí, sí. de esta organización, donde él se manifestó de esa forma. Bueno, con esos jueces estábamos lidiando. Bueno, los jueces estos lo que hicieron fue, en ese momento, rechazaron todos los planteos de todos los partidos, se hizo, y buscaron, digamos, crear una ley dentro de la ley, o sea, ellos reinterpretaron la ley como les pareció a ellos, de forma absolutamente irregular, se apartaron de la doctrina marcada por la Corte Suprema en 2 elecciones consecutivas, y dijeron, no, no corresponde. Bien, ahí salió lo de Malnati, que te digo que fue una operación de prensa dirigida por Clarín, donde Malnati en todo caso fue utilizado por este medio para hacer esa nota de prensa, y se creó esta cuestión. Pero bueno, ahí llegamos al punto que nosotros teníamos las boletas impresas, las internas legalizadas, y era, o dábamos de baja las internas, o continuamos y seguíamos con la elección, lo cual hicimos. Vos preguntaste muy bien, ¿cómo? A nuestro costo y quedando con una deuda astronómica con la imprenta. Una deuda astronómica con la imprenta, porque esa es la realidad, digamos, ¿no? Nos costó mucho, mucho como movimiento poder continuar, digamos, con nuestras actividades normales, porque realmente nos confiscaron los fondos, nos desfinanciaron, nos buscaron perjudicar, y en vista de eso hicimos lo que siempre nosotros estamos convencidos que hay que hacer, que es llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Salga bien, salga mal, si uno tiene la razón o cree tener la razón, tiene que seguir peleando hasta el final. Presentamos un recurso extraordinario, que era lo que correspondía. O sea, un recurso extraordinario es un recurso, o sea, la Cámara Electoral dicta un fallo y vos ese fallo lo apelás. Lo apelás y tenés que ir a la Corte Suprema, ¿no? Es la línea federal de recurso. La Cámara Nacional Electoral nos rechazó ese recurso extraordinario en forma absolutamente ilegal, o sea, nos cerró el camino a la Corte. ¿Eso en qué mes fue? Eso fue, habrá sido octubre del 2017, aproximadamente, octubre, noviembre del 2017. Y ahí hay una realidad. Muchos partidos desistieron, ya, digamos, habían decidido que no querían seguir reclamando, bueno, por diferentes cuestiones que para mí no tenían ningún sentido. Entonces nosotros lo que hicimos fue, hicimos un recurso, que es un recurso judicial, un recurso jurídico, quizás uno de los más difíciles, si no el más difícil dentro de nuestro sistema, que es lo que se llama el recurso de queja. El recurso de queja es un recurso, digamos, muy complejo, que fue muy complejo para nuestro cuerpo jurídico, el cuerpo jurídico del partido hacerlo, en el cual vos tenés que armar como un nuevo expediente, ¿no? Armás un nuevo expediente con todos los antecedentes de la causa,
con un escrito muy bien fundado, basado en normas constitucionales, con principios legales, tratados, etcétera, etcétera, y vos presentás ese expediente ante la mesa de entrada de la Corte Suprema. Eso tramita como un expediente aparte del original. La Corte Suprema podía decir si correspondía o no correspondía a nuestra queja. Nuestra queja era decir, miren, en tal causa sucedió esto, y nosotros por estos y estos argumentos consideramos que eso está mal. Ustedes, a ver, en cierta forma, es como decirle, ¿qué piensan? ¿Cuál es la posición de la Corte frente a esta situación? Cuando ingresa la causa, ingresó fines del 2017. Durante todo el año 2018 estuvo la causa, digamos, como se dice, circulando entre los 5 jueces de la Corte Suprema. En un punto los 5 jueces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, entendemos que hay mérito para que tratemos esta causa, le piden el expediente principal, el original, a la Cámara Nacional Electoral. Cuando llegue el expediente de la Cámara a la Corte le envía todo a la Procuración General de la Nación, o sea, al jefe de los fiscales del Estado argentino. Y la Procuración General de la Nación volvió a decir que correspondía admitir nuestro recurso, que la Cámara Electoral estaba totalmente equivocada y en falta. Y ahí, bueno, con el fallo, digamos, con el dictamen de Procuración, con Procuración General, con el dictamen en primera instancia que tuvimos del fiscal Dilelo, y solamente con la oposición de la Cámara Nacional Electoral, se avino la Corte Suprema a tratar el recurso y ver finalmente qué correspondía hacer. Y así fue que el 18 de febrero del año 2020, la Corte Suprema se reúne y, puesta a resolver la situación, decide por 4 votos a 1 que correspondía y que el reclamo del Frente Patriota era legítimo. Y este fallo tiene una particularidad jurídica. A ver, hay 2 votos a favor. Un voto que lo firman específicamente la doctora Hayton Olasco y el doctor Maqueda, y otro voto favorable, pero más amplio, con más fundamentos, que firman el doctor Lorenzetti y el doctor Rosati. Y en esto quiero ser muy claro. El fallo, el voto de Lorenzetti es muy interesante porque no solamente nos da la razón, sino que emite una crítica lapidaria, durísima, sobre la Cámara Nacional Electoral, explicándole a los 2 jueces de un tribunal, digamos, De dos. rengo, que le indican que ellos se excedieron en sus funciones, que asumieron el rol de legisladores cuando no les corresponde, que hicieron todo mal y que, bueno, que tenían que emitir un nuevo fallo, digamos, con el arreglo a la sentencia. Eso es muy interesante. Después, el único fallo en disidencia vino del doctor Rosenkrantz, que en realidad lo de Rosenkrantz, desde mi punto de vista, es de una técnica legislativa lamentable, porque en vez de abocarse a analizar si la cuestión estaba bien o estaba mal, él decía que por un tecnicismo para él no correspondía tratar el tema. O sea, ni siquiera es que se pronunció sobre el fondo, se pronunció por un tecnicismo, el cual la verdad que sus compañeros no le dieron bolilla, efectivamente, y salió 4-1, debería haber salido 5-0, pero bueno, Rosenkrantz se ve que tenía que pedirle algún tipo de, prestar algún tipo de, digamos, de favoritismo para algún sector, y bueno, quería quedar bien. Bueno, de hecho el diario La Nación puso su foto, ¿no? Y lo destacó, así que entre logias se entiende. Y eso fue un poco lo que sucedió, Marcelo. Otra cosa que quiero destacar, y ahora si querés hacemos algún ping-pong de lo que la gente pregunta, pero hay un punto, que hay un error muy grosero del Diario de la Nación. El Diario de la Nación dice que no hay forma de verificar si los partidos imprimen o imprimen las boletas. Eso es absolutamente falso y de un desconocimiento brutal. Y lo voy a fundamentar porque tiene 2 partes esto. En primer término, los partidos políticos tenemos que presentar las boletas impresas, en el servicio de correo que nos brinda la justicia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las boletas se presentan en la ciudad de La Plata, en un depósito inmenso, que son los hangares, durante 5 días consecutivos hay que ir presentando por secciones electorales, y son millones de boletas. Y cuando vos presentás las boletas, que van divididas por municipio, a vos la justicia electoral te da un remito.
que dice que vos efectivamente presentaste la cantidad de boletas que te exige la justicia y que ordenó para el cual se te dio el dinero. O sea, tenemos los remitos. Eso por un lado, pero después, lo que la gente no sabe es que más allá de eso, cuando culmina la elección, hay un cuerpo de auditores contables de la Cámara Nacional Electoral, que hace un control de tus gastos, que hace un control de tus facturas, y no solamente eso, sino que mandan veedores a las imprentas para verificar si el lugar donde vos dijiste que imprimiste tenía la capacidad técnica, si invirtió la tinta, o sea, una especie de auditoría, digamos, draconiana, para verificar si vos imprimiste ahí y si vos imprimiste lo que dijiste que imprimiste. Entonces, es absolutamente falso, falaz, mendaz, temerario, que una periodista diga alegremente, no, nosotros no sabemos cómo se controla. No, se controla. No. Se controla perfectamente. Después vos presentás las facturas. O sea, el partido presentó todo, todo. O sea, no es que nos presentamos y dijimos, imprimimos 2 boletas y aparecieron 100 millones. No, y las boletas aparecieron en los cuartos oscuros. El gran defensor de este sistema, el gran defensor de este sistema electoral, es el macrismo y es el kirchnerismo. La solución a esto es muy sencilla. Si queremos resolver esta situación, eliminemos las PASO, que realmente no Claro. sirven para nada, no sirven para nada, eliminemos las PASO, pongamos boleta única o pongamos voto electrónico, que sería lo más saludable, y se acabó. Este año, cuando se planteó la discusión de la boleta única, el primero que saltó en contra de la boleta única es el apoderado del presidente Fernández y de Cristina Kirchner, el doctor Landó, que dijo que para él no había que cambiar, que el sistema estaba perfecto. Es el sistema de ellos, o sea, realmente lo quiero decir. Entonces, Está esto es perfecto un para poco ellos. claro, exactamente, exactamente. Así que bueno, Marcelo, esto es lo que pasó legalmente, después hubo una operación de prensa, a ver, hay desconocimiento, la verdad que el partido, yo lo quiero destacar, esto que, digamos, el tema, no sé si son 14 millones o lo que fuere, eso es deuda pura, o sea, eso es deuda pura del partido, el partido eso es dinero que tiene, que aparte vos imaginate que Con la encima inflación. tenemos la inflación, la devaluación, o sea, tenemos a los prestadores, a los proveedores que tuvieron la gentileza de esperarnos tanto tiempo, le estamos pagando, digamos, con una devaluación impresionante. Nosotros en 2019, por ejemplo, no utilizamos las PASO, o sea, la única vez que usamos las PASO fue en ese año, es la realidad. Por ejemplo, el año que viene nosotros estamos creciendo en todo el país, el Frente de Patriotas está integrado en más de 100 municipios bonaerenses y tenemos problemas, como todos los partidos, porque de repente hay municipios donde tenemos hasta 3 o 4, digamos, dirigentes que quieren ser primeros candidatos. Bueno, justamente nosotros decimos, bueno, va a haber que dirimirlo, digamos, dentro de las mesas de conducción. Si hay que usar las PASO, la verdad que no somos favorables a las PASO y de hecho no creo que en el 2021 estemos en condiciones como país de hacer 2 elecciones. Dos Bueno, es mucha elecciones. plata, es mucha plata que el país pierde con esa. Es muy Totalmente. burocrático, muy burocrático. Aparte que Ale, es ilegal el sistema tal cual está planteado. Sí. Alejandro, en el comienzo hiciste alusión indirecta a cierta animadversión de la nación a la hora de redactar esta última noticia. Em, Realmente, digamos, a mí me llama mucho la atención por qué se hace tanto hincapié se hace en un pasado europeo que a nosotros mucho no nos toca en absoluto, ¿no? ¿Vos qué? No, no, a ver, el diario La Nación, sus periodistas responden evidentemente es un diario que pertenece históricamente, estuvo ligado a la masonería, es un diario, digamos, que siempre hizo operaciones de prensa, algunos de sus periodistas estrellas estuvieron involucrados en algunas cuestiones. Digo, como todo, hay gente buena y hay gente mala, digamos, ¿no? A veces los periodistas son simplemente piezas de esas corporaciones o de esos medios, porque uno habla en privado con ellos, piensan de una forma o quieren reflejar las noticias de una forma, van a su editorial o van a su redacción y dicen, no, la cosa es así, la tenés que cambiar, el título, etcétera, etcétera. Y en el caso del diario La Nación, creo que responde a una lógica, digamos, perimida, absolutamente ya superada. Ellos siguen en una grieta mental, digamos, que atrasa 60, 70 años,
muchas veces no pueden ni siquiera, o sea, no han podido superar a la figura de Juan Domingo Perón. La verdad que al día de hoy siguen con sus locuras, digamos, de la que parece que están viviendo en el año 55. Así que bueno, hay cosas que evidentemente yo creo que ya son propias de una suerte de problema psiquiátrico de los dueños del diario, más que de una línea editorial, digamos, ¿no? O sería una línea editorial, digamos, justamente con algunos problemas de desfasaje en el tiempo. Hoy por hoy el nacionalismo en el siglo XXI es un nacionalismo, el nacionalismo argentino es orgullosamente nacional, orgullosamente argentino, reivindicamos la línea San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, como hemos dicho muchas veces, digo, lo reivindico también a don Hipólito Irigoyen, en este sentido, alejada de cualquier influencia externa, porque no la necesitamos, y bueno, pero esta gente intenta siempre reeditar, nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo, o sea, a ver, en las campañas presidenciales lo vemos, desde los Estados Unidos, desde Francia, o sea, es básicamente la etiqueta que el nuevo orden mundial le busca imprimir a todas las organizaciones patriotas disidentes del globo, y bueno, contra eso seguimos luchando, ¿no? La última pregunta, Ale. ¿Vos pensás que esta aparición en un medio tan masivo como es La Nación puede ser un efecto dominó? Es decir, que la figura de Alejandro Biondini, de tu padre, y del Frente Patriota como movimiento, como partido, empiecen a tener mayor aparición en los medios. ¿Puede darse una cosa así? Mira, la verdad que es una buena pregunta. La verdad que no lo sé, no lo sé. Como siempre uno dice, ¿no? El nacionalismo, siempre lo dice mi padre, el nacionalismo parece que puede ser solamente mala noticia, noticia, digamos, discordante, o directamente no mencionarnos, o no mencionarnos. En este caso, el diario de la Nación simplemente tuvo que cerrar algo que ellos inventaron, una operación de prensa, le salió mal, la cerraron, digamos, tratando de cubrirse de alguna forma. Por ejemplo, un punto que no puedo dejar de mencionar es que, por ejemplo, hacen hincapié sobre cuánto saca tal o cual partido, pero la verdad es que eso es algo que se resuelve después, digamos, del acto eleccionario. Previo al acto eleccionario, todos los partidos tenemos que ir en igualdad de condiciones. Digo, eso se llama democracia, porque parece que el diario de la Claro. Nación, como no conoce la democracia, porque en realidad muchas veces estuvo en contra de ella inclusive, y operó en contra de la democracia, yo sé que a algunos de sus redactores les cuesta un poquito entender el concepto de igualdad ante la ley, ¿no? Ellos a veces se sienten un poquito superiores a la ley. Así les va también. Entonces, en ese sentido, ahora siendo a tu pregunta en específico, sería bueno que los medios de prensa, cuando emiten una información, traten siempre de chequear las dos fuentes, digamos, o las múltiples fuentes que pueda haber, en este caso dos fuentes. O fíjate que ellos emiten la noticia, pero omiten preguntarle al partido que ganó la causa judicial, bueno, cuál es su postura o cuál es su análisis, digamos, ¿no? Siempre es el análisis hemipléjico que caracteriza sus notas. Esperemos que se den cuenta, que comprendan de alguna forma que al nacionalismo argentino, al Frente Patriota, no lo pueden detener. O sea, van a perder siempre. O sea, no insistan en tratar de obstaculizarnos porque vamos a seguir avanzando año tras año, elección tras elección. O sea, somos simplemente inexorables. Así que bueno, váyanse acostumbrando y traten de ser originales y vamos a debatirlo. Lo que pasa es que los debates siempre los pierden, pero bueno, acostúmbrense un poco a esta realidad que está amaneciendo. Eh, a lo mejor en eso se hace carne también aquello de nacionalismo o más de lo mismo. Totalmente, totalmente. Dios Que quiera. muchos lo piensan, ¿eh? No se animan a decirlo. Muchos lo piensan. Alejandro y querida audiencia, la verdad que fue un placer charlar con vos y disculpen alguna cuestión operativa, pero ¿saben qué? Para que esta noticia se pueda dar con toda su frescura, porque esto salió hoy, que es 28 de septiembre de 2020, queríamos dar la primicia para toda nuestra audiencia. No vamos a editar, porque incluso el reportaje fue del 0 al 100. Así que yo le pido a nuestros operadores que pongan esta entrevista tal cual está directamente en el canal.
voy a hacer las burbujitas del pez por la boca, así contentamos a nuestra audiencia. Alejandro, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu atención de escucharme y responderme estas preguntas. Por favor, al contrario, un fuerte abrazo para toda la audiencia y bueno, seguimos luchando, ¿eh? Primero Argentina. Con todo. Hasta luego. Hasta luego.